Hay 8 cosas que no deben faltar en la iglesia. Hoy, en La Oveja Pensante, ese será el tema del día. Amigos, muchos de nosotros asistimos a una iglesia. Yo en particular asisto a una congregación donde me reúno. Antes de introducirlos en este tema que es bastante delicado y dar mi punto de vista, quiero primeramente expresarles que la iglesia como tal tiene un significado en su constitución como tal. La palabra iglesia viene de la frase eclesia, la cual se refiere a la congregación de las personas que se reúnen para buscar a Dios. En algunos aspectos otros dicen que la iglesia es la infraestructura, es decir, el lugar donde vamos. Otros se refieren a la iglesia como el conglomerado, todas las personas que asistimos allí. También se habla de iglesia cuando hablamos de la denominación o un movimiento como tal al cual pertenece la congregación. Sin embargo, la raíz etimológica eclesia se refiere básicamente a eso, a una reunión de personas que están congregadas y en este caso específico los cristianos que buscan adorar a Dios y reunirse entre ellos para compartir. Muchos de ustedes son ovejas, al igual que yo, que nos sentamos en la banca, que escuchamos el mensaje. Otros son líderes que de pronto compartimos el mensaje, que estamos al frente o que son pastores o que son sacerdotes o que son misioneros, pero que están en el liderazgo llevando el mensaje, ¿cierto? Y quiero que a través de este video ustedes evalúen dónde están asistiendo y si el lugar donde asisten realmente tiene estas fortalezas. Y les voy a ir explicando el porqué en la medida que vaya desarrollando cada uno de estos puntos. Recuerde que son 8 cosas que una iglesia hoy en día debe tener. La primera de ellas es oración. Una congregación en el día de hoy debe tener esa actividad, la actividad de orar. No es solamente hacer el culto, presentar la alabanza, presentar una predicación, sino también que debe haber una oración conjunta, unánimes. Mire lo que dice aquí en Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego entonces la oración es ese mecanismo a través del cual la iglesia habla con Dios, las personas hablan con Dios. Por tanto, la oración es importante en el lugar donde nos congreguemos. Hay congregaciones y sé que hay iglesias en que pasan por encima la oración, que le dan el privilegio a la predicación y muchas veces a la alabanza, pero no le dan ese plus especial de importancia a la oración. Recuerden que la oración es hablar con Dios. Si la iglesia como tal no habla con Dios, no habla con su Dios, entonces esa relación está quebrada. No hay esa comunicación con nuestro Dios. Y en muchas congregaciones, en muchos grupos, se ha ido perdiendo eso. Esa esencia es importante. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que toda iglesia debe contar con los milagros. Marcos capítulo 5, verso 41. Y tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús nos enseñó que los milagros nos precederían, estarían con nosotros hasta su venida. Una iglesia donde no se dan milagros, donde no hay señales y prodigios, es una iglesia que está muerta. Es una iglesia que no produce vida. Porque la iglesia es un hospital, en otras palabras, un hospital espiritual para los atormentados, para los enfermos, para los que están sin ánimo, para los que están perdidos. Entonces la iglesia como tal es ese hospital donde llegan esos enfermos espirituales, necesitando que Dios haga un milagro en sus vidas. Y Dios nos entregó como iglesia ese poder para hacer milagros. Si la iglesia, la congregación donde tú estás, le rehúye, no presenta batalla para orar por los enfermos, para ministrar a los enfermos, es una iglesia
que le hace falta algo. Los puntos importantes en este mensaje es que toda iglesia debe tener amor. Mateo, versículo 24, verso 12, nos dice el Evangelio lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Que en la medida de que el mundo fuese avanzando en el tiempo, cuando nos fuésemos acercando a los tiempos finales, el amor de la congregación, el amor de las personas se iría enfriando por haberse multiplicado la maldad. Cuando la maldad se multiplica, la gente empieza a ver las cosas como si fuesen normales. Y al parecernos esas cosas normales, nos acostumbramos como iglesia de tal manera que nos da lo mismo si sucede una cosa o si sucede otra. De manera que no nos duele que el caído esté caído, que el enfermo esté enfermo y de que el necesitado esté necesitado. Cuando ya no nos duele eso, el amor se enfría. Y créame que Dios no quiere que se enfríe el amor. Porque la iglesia, nosotros que somos la congregación, la iglesia como tal, somos ese canal, somos ese lugar donde podemos manifestarle al mundo que el amor de Dios todavía está en la tierra. Nosotros somos quienes manifestamos el amor de Dios en esta tierra. Así que amigos, la iglesia no puede ser ajena a ello. Noto mucho que en las congregaciones, en muchas, porque conozco varias, en algunas, no todas, pero hay en algunas que hoy en día no se comparte como una hermandad, sobre todo en las grandes congregaciones, las mega iglesias. En estas congregaciones la gente muy poco se conocen unos a otros. Rara vez uno sabe el nombre de esa persona y esa persona el de uno. Y rara vez el líder, el pastor o el sacerdote conoce a cada uno de sus feligreses o de sus ovejas. Cuando no nos conocemos en la iglesia, realmente lo que somos simplemente es un montón de personas que nos estamos reuniendo ahí, pero que no tenemos un contacto del uno con el otro y de que no tenemos la manera de pronto de abordar al necesitado, a una persona que necesite dentro de la congregación de nuestro apoyo, de nuestra oración, de nuestro abrigo como hermanos, porque somos hermanos en la congregación. Los primeros cristianos se llamaban entre ellos hermanos. Entonces esa hermandad nos la da una línea de sangre. ¿Cuál es esa línea de sangre? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos convierte en verdaderos hermanos. Otro punto esencial es la liberación. Y lo encontramos reflejado en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron los 70 discípulos del Señor diciéndole a él: Señor, aún esos demonios que reprendimos se sujetan en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En la iglesia, en la congregación, es importante que exista la liberación, que existan esos grupos de oración que reprenden a los demonios, que oran por los endemoniados, que oran por las personas que tienen ese tipo de azote de Satanás. No es para la iglesia extraño. El mundo trabaja estas cosas de manera como es el mundo. Pero en el ámbito espiritual, la iglesia representa esa línea de defensa frente a los atormentados por Satanás. Por tanto, es necesario, se hace necesario que dentro de la congregación existan personas capacitadas, llamadas por Dios, preparadas por Dios, para ejercer el poder de reprender a los demonios, de liberar a los endemoniados. Recuerden el caso del Gadareno, búsquenlo, ahí está en la Biblia. Jesús mismo fue por una sola persona, a Gadara, a liberar a esa persona que era atormentada por los demonios. Entonces no nos es extraño. A la iglesia no se le puede hacer extraño esto. Veo muchas veces la iglesia alejada de esto, a líderes que le huyen a enfrentar al enemigo en su iglesia. Hay veces que hay manifestaciones diabólicas y prefieren mejor ponerse a cantarlo. He visto en algunas congregaciones que prefieren hacer otra cosa diferente, orar y hacerse como que eso no es, y no reprenden al demonio que está allí manifestándose. Precisamente porque no están preparados,
Pero en primer lugar, porque no tienen la actitud de enfrentar al enemigo con poder y con autoridad. Dios nos ha llamado a enfrentar al enemigo con poder y con autoridad. Amigos oyentes, así hemos llegado a la parte inicial de este capítulo especial de las 8 cosas que debe tener una iglesia, una congregación. Es la primera parte porque lo vamos a fraccionar, es bastante largo el tema y quiero que ustedes lo desglosen en su casa, lo digieran bastante bien como ovejas pensantes y que además de eso pues tengan en cuenta que son los primeros 4 puntos y revisen si donde ustedes se están congregando pues estas 4 características se están dando, estos 4 puntos se están llevando a cabo y que es una iglesia sana donde ustedes se están congregando. De esta manera pues me despido de todos ustedes y espero verlos muy pronto. Espero sus comentarios. Dios les guarde y Dios les bendiga abundantemente. Hasta una próxima ocasión.